A mí hay una canción que me gusta mucho, que es esta. Esto que acabáis de oír se llama The Hole of the Moon y es una canción de los Waterboys. Y en el estribillo dicen algo así como: yo vi la media luna, pero tú viste la luna entera. Total, que hace unos días me entró curiosidad y me dio por buscar en internet a ver qué quería decir esta canción. Y por lo que leí en Wikipedia, ¿vale? Estas son mis fuentes. El autor explica que no tiene un significado en concreto, sino que la canción está inspirada en ciertas personas que él considera que tienen una capacidad de entendimiento más profunda sobre ciertas cuestiones, como si tuvieran una visión más completa sobre ciertas cosas. Y uno de los ejemplos que pone de este tipo de personas es C.S. Lewis, que es precisamente la persona de la que quiero hablar en este vídeo. A C.S. Lewis yo lo descubrí por un canal de YouTube que se llama Simply Skeptical, que me gusta bastante, de hecho os lo dejaré linkado en la cajita de descripción. Y bueno, la chica que lleva este canal en uno de los vídeos mencionaba que le habían recomendado en comentarios leerse Mere Christianity. Y yo cuando ella mencionó esto, la verdad que me llamó la atención porque hay que reconocer que el título del libro tiene gancho y me lo bajé de internet, me lo empecé a leer en el ebook. A todo esto yo sin tener ni pajolera idea de quién era C.S. Lewis, pero bueno, me lo empecé a leer y dije, oye, esto está bien escrito, me gusta, esto hay que leérselo en condiciones. Y nada, me lo compré en físico, que por cierto me lo compré en una librería de Madrid, que es la librería Pasajes, que me encanta porque tiene un montón de libros en 1000 idiomas. Y nada, me lo compré en físico, como podéis ver, y me lo leí. Además, me puse a investigar un poquito más sobre quién era C.S. Lewis y bueno, descubrí pues eso, que ha escrito un montón de ensayos sobre distintos temas filosóficos, morales, religiosos. También es el escritor de Crónicas de Narnia, que no tenía ni idea. Y además, por lo visto, era íntimo amigo de Tolkien y era miembro del famoso grupo de los Inklings, que era un grupo de entusiastas de la literatura de narrativa, de ficción y fantasía, que se solían reunir en Oxford pues, para compartir su pasión, compartir relatos y bueno, pues C.S. Lewis era parte de este grupo. La chica de Simply Skeptical mencionó que se había leído el libro y que iba a subir un vídeo en su canal pues comentándolo. Yo tenía muchas ganas de que lo hiciera, pero la verdad es que a día de hoy no lo ha hecho, así que dije, vale, pues hago un vídeo yo. Y aquí está mi vídeo. Sobre Mere Christianity se trata de un libro que C.S. Lewis escribió con la idea de describir de alguna manera aquello que representa al cristianismo de manera más esencial. Es decir, él es consciente de que hay muchas ramas del cristianismo, los católicos, los anglicanos, y entonces él lo que quiere es describir aquello que es común a todas ellas y que es, digamos, core, por así decir, o esencial del cristianismo. Él también menciona que la palabra cristiano ha perdido su significado y que a día de hoy, en su momento, cristiano se utiliza más como un calificativo, como para describir a alguien que es buena persona, o cuando decimos que algo no es muy cristiano, pues es algo que no nos parece muy correcto. De hecho, él lo compara un poco con la palabra caballero, que caballero originalmente servía para definir a una persona de la nobleza que tenía tierras y un caballo, y que terminó perdiendo ese significado objetivo para convertirse en una especie de calificativo. Cuando decimos que alguien es un caballero, pues que es alguien educado o gentil. Entonces él, de alguna manera, lo que quiere conseguir es resignificar la palabra cristiano y mediante este libro dar una definición de qué significa realmente ser cristiano. Mere Christianity consta de 4 libros, aunque yo principalmente voy a hablar sobre el tercero, que trata sobre el comportamiento cristiano.
Me parece que es el libro del que más podemos aprender, tanto si somos creyentes como si no. Y con aprender no me refiero a que vayamos a descubrir nada nuevo que no sepamos, sino que, tal y como decía C.S. Lewis, la mayoría de las veces las personas adultas, se entiende, lo que necesitamos no es tanto que nos enseñen cosas nuevas, sino que nos recuerden cosas que ya sabemos. Y yo creo que en ese sentido el libro tercero nos aporta un montón. Entonces, como os contaba, el libro 3 va sobre el comportamiento cristiano y a su vez se compone de distintos capítulos sobre distintos aspectos de la vida, como el matrimonio, la sexualidad, el perdón. Pero de todos estos capítulos, a mí el que más me ha gustado es uno que se llama The Great Sin, el gran pecado, que C.S. Lewis dedica al orgullo. Entonces, para C.S. Lewis, el orgullo es el peor de los vicios, el peor de los pecados, porque él entiende que es un pecado competitivo, que no nos aporta nada. Por ejemplo, la avaricia, que también está muy mal, se entiende que si una persona es avariciosa puede estar acumulando dinero con un objetivo, que es comprarse una casa más grande, irse de viaje, lo que sea. Pero es que el orgullo no nos aporta nada, simplemente es algo que nos divide y nos enemista con otras personas. Es más, dice C.S. Lewis que el orgullo ha sido en última instancia la causa de la desdicha de muchos países y de todas las familias en las cuales ha habido orgullo, desde que el mundo es mundo, y compara el orgullo con una especie de parásito espiritual que se come cualquier posibilidad de amar, cualquier posibilidad de contención e incluso se come el sentido común. Entonces, claro, el orgullo es una cosa muy mala, nos ha quedado claro, pero entonces lo que dice C.S. Lewis es, vale, ¿y qué podemos hacer para ser más humildes? Y bueno, ahí en principio nos dicen, no os preocupéis, es complicado, es muy complicado ser humilde. Lo primero que podéis empezar haciendo es reconocer que sois orgullosos, reconocer que tenéis ego. Y eso ya es un primer paso. Y esto me parece muy interesante porque es algo que hace C.S. Lewis en más partes del libro, en las cuales te habla de ciertos aspectos. Por ejemplo, en el perdón te habla de qué significa el perdón, de cómo trabajarlo, pero luego te da también ciertas pautas para que tú no desesperes, no intentes desde primeras convertirte en un santo. Entonces, por ejemplo, en el caso del perdón, él te dice, vale, ¿cómo puedo trabajar yo el perdón? Pues hombre, igual que cuando empiezas a estudiar matemáticas, no te pones a hacer derivadas, esto lo dice él tal cual, no te pones a hacer derivadas, sino que empiezas aprendiendo a sumar. En el caso del perdón, a lo mejor no tienes que empezar perdonando a la Gestapo, puedes empezar perdonando pues algo que tu marido o tu mujer o tus hijos, pues algo que te hayan hecho la semana pasada. Y eso ya es un paso. Con lo cual, con lo que me quedo yo aquí es que podemos empezar a trabajar ciertas cualidades poco a poco. No hay que de repente ser la persona más perfecta del mundo. Es decir, ser una buena persona es un ejercicio constante. No hay que caer en el falso dilema de o soy una magnífica persona perfecta o soy lo peor y total, pues para eso ya ni me esfuerzo. No, no se trata de eso. Nunca vas a alcanzar la perfección y eso no quita que no puedas ir trabajando en ello e ir mejorando como persona. Otro aspecto que me ha parecido muy interesante leyendo a C.S. Lewis es la importancia que él le da a la libertad. De hecho, él afirma que hablar de moralidad solo tiene sentido si hay libertad de elección. Y un ejemplo de esto lo vemos en el capítulo que dedica a hablar del matrimonio. Entonces, en este capítulo, pues él describe en qué consiste la idea cristiana de matrimonio y una de las cosas sobre las cuales habla es sobre el divorcio y sobre por qué no es aconsejable o no está bien visto dentro del cristianismo. Y entonces aquí lo interesante viene en un matiz que él hace, que es que él dice es importante distinguir entre la noción de matrimonio cristiano y matrimonio civil y en ningún caso el Parlamento debe imponer a los ciudadanos
un matrimonio cristiano o en general un matrimonio religioso. Es decir, él no cree que las ideas religiosas deban ser impuestas a los ciudadanos. No tendría sentido, es que perdería su valor, porque ya sería algo que tú estás haciendo no por voluntad propia, sino porque estás siendo impuesto. Y esto me parece muy interesante porque lo que quiere decir es que incluso si viviéramos en un país lleno de C.S. Lewis, aún así nadie nos obligaría a llevar un estilo de vida religioso de una manera u otra en ese sentido. Respecto a este tema de la libertad, en un momento dado, C.S. Lewis plantea una pregunta hipotética, que es: si Dios nos ha creado a nosotros y podría haber hecho lo que quisiera, pero nos ha creado a nosotros que tenemos esa capacidad de distinguir entre el bien y el mal, pero también esa capacidad de obrar bien u obrar mal, ¿por qué Dios no hizo directamente unas criaturas que solo pudieran obrar bien? Y entonces lo que dice C.S. Lewis es que si él hubiera hecho eso, estaríamos hablando de un mundo lleno de autómatas que no tienen libertad de elección. Y él lo que dice es que un mundo lleno de autómatas es algo que es poco interesante, que no tiene valor y que no merecería la pena haber inventado ese mundo. Este libro 3 está lleno de indicaciones sobre cómo vivir una vida cristiana desde distintos aspectos. Y aquí me parece interesante comentar que C.S. Lewis no tuvo una vida modélica en ese sentido. Él, de hecho, pues no tuvo hijos y se casó bastante mayor, con 60 años, con una mujer que de hecho estaba divorciada y era judía. Es decir, lo que quiero decir con esto es que su vida no era para nada perfecta ni modélica. De hecho, hay una biografía de C.S. Lewis escrita por un tal Wilson, que no me la he leído, seguramente en algún momento me la lea, y por lo visto esa biografía desvela más detalles de su vida, pues que a lo mejor no son precisamente, no le dejan en muy buen lugar. Y esto, pues a lo mejor a algunas personas podría provocarles rechazo en cuanto a decir, pues qué tío más hipócrita, ¿no? Pero a mí la verdad es que lo que me genera es cierta simpatía, porque yo pienso que al final las personas no somos perfectas, porque somos humanos, porque la vida es muy rara a veces y no siempre hacemos lo correcto, y eso no implica que no tengamos derecho aún así a pensar sobre qué es lo correcto, sobre temas morales, escribir un libro. Entonces, en ese sentido, creo que todos tenemos derecho a hacer un poco de introspección, a hacer autocrítica, y a mí personalmente saber ese tipo de cosas sobre la vida de C.S. Lewis no me causa especialmente rechazo, la verdad. Finalmente, para terminar de hablar de Mere Christianity, quería comentar sobre un capítulo que no está en el libro 3, está en el libro 4, que trata temas quizá un poco más teológicos, y este capítulo en concreto se llama Time and Beyond. Y bueno, es un capítulo que según empieza, ya C.S. Lewis te dice: mira, si quieres este capítulo te lo puedes saltar porque si quieres léetelo, pero si no, no pasa nada porque tampoco te va a aportar mucho. Yo no me lo salté y afortunadamente porque ha sido de mis capítulos favoritos. Entonces, en este capítulo lo que C.S. Lewis nos cuenta es cómo es el tiempo para Dios. Entonces, lo que él dice es que si pintásemos en una hoja la línea temporal, que se mueve en horizontal hacia adelante siempre, que sería la de los humanos, pues realmente nosotros estamos en esa línea avanzando hacia adelante, pero es que Dios es la hoja entera. Es decir, Él no ve el tiempo como una linealidad como nosotros. Él ve el tiempo de manera constante. Para Él todo es ahora. Que eso me ha recordado un poco a, por ejemplo, en The Watchmen, el profesor Manhattan, que hay un momento en el que no sé qué va a pasar algo malo, y alguien le dice: ¿por qué no, si puedes prever el futuro, ¿por qué no intentas prevenir que pase esto? Y él dice: no puedo prevenir que esto pase en el futuro porque para mí el futuro ya está ocurriendo ahora mismo. Y bueno, también me ha recordado, por hacer otra referencia literaria, me ha recordado a
al libro Matadero número 5 de Kurt Vonnegut hay unos personajes que son los trafalmadorianos, creo, que son unos extraterrestres que debido a su naturaleza y a su condición, pues les pasa un poco también como al profesor Manhattan, que ellos ven el tiempo como un continuo, como un todo. Entonces, con esta idea en mente, C.S. Lewis menciona una pregunta que muchas veces se hacen las personas no creyentes, por así decir, un dilema que plantean, ¿no? Que es si Dios puede saber todo y él puede saber en particular lo que yo voy a estar haciendo mañana. Por lo tanto, yo no tengo libre albedrío, yo no tengo capacidad de decisión, porque si Él ya sabe lo que voy a estar haciendo yo mañana, pues es que eso ya está definido, no es algo que yo pueda decidir. Entonces lo que dice C.S. Lewis es que el fallo en este razonamiento o el motivo por el cual caemos en esta contradicción es pensar que Dios está previendo el futuro y viendo lo que tú vas a hacer mañana. Y no, eso es atribuirle a Dios una percepción del tiempo humana, como la nuestra, que solo lo vemos en línea recta hacia adelante. Pero realmente Dios no está previendo lo que tú vas a hacer mañana, es que Dios sabe lo que vas a hacer mañana porque para Él mañana está pasando ahora mismo también, de la misma manera que está pasando el ahora, el presente. Bueno, Mere Christianity me gustó tanto que cuando me lo acabé quise seguir leyendo más libros de C.S. Lewis, y otro libro que me leí suyo es este de aquí, que es The Screwtape Letters, las cartas de Screwtape. Entonces, Screwtape es un demonio que le escribe cartas a su sobrino dándole ciertos consejos, porque el sobrino está a cargo de un humano al cual tiene que de alguna manera corromper y impedirle ser feliz. Entonces, Screwtape le va escribiendo cartas a su sobrino, que se entiende que es más joven y más novato, pues aconsejándole cómo conseguir esto, cómo conseguir llevarse a este humano al lado oscuro. Este libro es un poco peculiar. No sé si habréis oído hablar de este experimento que dicen que si te pones unas gafas de estas con las cuales ves todo del revés, al principio te cuesta y lo ves todo del revés, pero al cabo de unos días como que tu cerebro cambia de chip y lo empieza a ver todo del derecho otra vez. Pues con este libro me ha pasado algo parecido. Al principio, cuando me lo empecé a leer, tenía que dedicar un par de neuronas a entender lo que me estaba diciendo C.S. Lewis, porque claro, realmente tienes que cambiarle el sentido. Estos son cartas de Screwtape, de un demonio, por lo tanto lo que el demonio dice como consejos para este humano pues es realmente lo que no debemos hacer, y viceversa. Cuando el demonio le dice a su sobrino, oye, tienes que evitar que tu humano haga esto o lo otro, pues realmente C.S. Lewis nos está aconsejando que hagamos esa cosa. Y nada, realmente en cuanto hube leído algunos capítulos, pues ya me acostumbré un poco a este estilo literario y sin más. Y nada, comentar que este libro, por lo que he leído en el prólogo de C.S. Lewis, él lo que menciona es que le costó escribirlo, no en cuanto a que le costase las ideas, eso sí que, digamos, lo tenía muy claro y lo escribió rápido, pero fue como emocionalmente duro para él ponerse en este papel de Screwtape y dar estos consejos. Él también menciona que le hubiera gustado realmente hacer este libro con un contrapunto en el cual hubiera un arcángel también escribiendo cartas a su sobrino para darle consejos sobre cómo llevar a este humano al lado correcto, por así decir. Pero lo que él menciona es que él no se sentía un hombre lo suficientemente bueno como para poner, darle voz a un arcángel. No sabía ni cómo llevar a cabo esa tarea. Con lo cual, pues al final no lo hizo y nada, lo que tenemos son eso, las cartas de Screwtape a su sobrino. Y bueno, respecto a las ideas que encontramos en Screwtape Letters, la verdad es que son muy similares a las que podemos ver en Mere Christianity, y yo principalmente me quedo con dos. La primera de ellas es que C.S. Lewis nos recomienda que vivamos en el presente. Lo que vemos en el libro es que Screwtape
le da consejos a su sobrino para conseguir que su humano esté constantemente pensando o en el pasado o mejor aún, en el futuro. Y es que a Screwtape le parece que el futuro es lo mejor en lo que puede pensar su humano, porque puesto que es algo que no conoce, es algo irreal, es algo que no existe. Con lo cual tiene a su humano pensando en cosas irreales. No solo eso, sino que aconseja a su sobrino que fomente los miedos en el humano. Por lo tanto, que esté pensando en el futuro y pensando con miedo en el futuro. Y aquí C.S. Lewis lo que nos está diciendo realmente es que tenemos que vivir en el presente, ya sea para disfrutar los placeres presentes o para soportar de alguna manera algo malo que nos esté pasando en el presente, pero siempre con la mente puesta en el ahora. Y él dice que no es que esté mal pensar en el futuro. Yo si mañana tengo un examen, obviamente puedo pensar que mañana tengo un examen y ponerme a estudiar ahora, pero yo debo pensar en el futuro en cuanto a que eso tenga impacto en lo que yo estoy haciendo ahora. Si no, no tiene sentido. Si yo estoy pensando en el futuro, pero simplemente deambulando por hipotéticos futuros, pero sin llevar a la acción nada, porque realmente no puedo hacer nada, pues esa forma de pensar no tiene ningún sentido, no nos conduce a nada más que al miedo y por lo tanto es algo que debemos evitar. Otro concepto que me ha gustado de Screwtape Letters es una idea que C.S. Lewis introduce y que se llama el horror por lo mismo de siempre. Entonces aquí lo que vemos es que Screwtape le aconseja a su sobrino pervertir una característica que tenemos los seres humanos y que es sana, que es nuestro gusto por el cambio. Por ejemplo, nos gusta el cambio de estaciones, pues pervertir esta característica humana y crear una demanda súper exigente de novedad. Alimentando esta demanda de novedad, lo que conseguimos es que los humanos cada vez necesitemos más esfuerzo para conseguir cada vez menos placer. Es decir, aquí C.S. Lewis nos habla de la ley de los rendimientos decrecientes. De hecho, en uno de los capítulos del libro es gracioso porque Screwtape le echa una bronca a su sobrino por permitir que su humano haya disfrutado dándose un paseo por el campo y leyendo un libro. Eso le parece como algo atroz, porque ahí lo que está consiguiendo es que ese humano, en vez de estar ansioso buscando el cambio, buscando cada vez excitaciones más fuertes, pues simplemente ha disfrutado de placeres tranquilos y conocidos, pero que a la vez son muy gratificantes. Y nada, bueno, con esto concluyo un poco esta chapa que os he soltado sobre C.S. Lewis y también sobre estos dos libros que me parecen tan fantásticos y que animo a todo el mundo que se los lea, incluso si no estás de acuerdo al 100% con todo lo que dice. Yo no estoy de acuerdo al 100% con todo lo que dice, pero aún así creo que es una lectura muy disfrutona, de la que se pueden sacar cosas positivas y por eso lo recomiendo. Yo personalmente seguiré leyendo más cosas de C.S. Lewis, seguro, más ensayos que tiene. Intentaré leerme alguna biografía suya, es muy probable que llegue a subir en el futuro algún vídeo más sobre él. Y bueno, también me gustaría leerme en algún momento las crónicas de Narnia. No sé cuándo, porque al final hay tanto que leer y hay tan poco tiempo